Bueno, muy bien, comenzando un nuevo programa en este día jueves, jueves 8 de diciembre del año 2022. Estamos aguardando la presencia del historiador, periodista e investigador argentino Juan Bautista Joffre, con quien quedó coordinada la nota para el comienzo del programa. Vamos a ver si Damián Enríquez puede establecer el contacto. Ya está con nosotros el doctor Héctor Niaupari, él es peruano. Mirá qué tema que tenemos para tratar con él. Tenemos hoy un programa intenso, en el cual nos visitan dos personalidades de nuestro continente, de nuestra región, lo cual evidentemente honra la producción periodística de este programa y por supuesto nos impacta muy positivamente poder compartir con nuestros hermanos de los países sudamericanos y en calidad de especialistas, de académicos, de analistas políticos, de colegas de quien te habla en la tarea de la comunicación, qué es lo que está pasando con nuestras repúblicas, con nuestros estados de derecho. Bueno, en Perú el señor Castillo intentó un golpe de Estado, pretendió por decreto disolver el Congreso del Perú, pero lo hizo muy mal, ¿no? Muy mal. Además ya venía con problemas legales, pero para disolver el Congreso primero tiene que convocar a los ministros y en un consejo de ministros llegar a un acuerdo. Ese acuerdo se debe remitir al Poder Legislativo, al Congreso, y el Congreso debe presentar su acuerdo para que se disuelvan las cámaras, digamos, para disolver el Congreso. Ahora, él pretendió por decreto disolver ese Congreso, destituirlos y establecer un estado de sitio. Cuando plantea el estado de sitio, él se dirige, creo yo que fue a la policía o a fiscalía directamente, y en ese mismo momento, como si fuera una película de los hermanos Cohen, porque tenía un viso trágico pero humorístico, queda detenido y la fiscal de la Nación le lee los cargos por los cuales él queda detenido. El doctor Ñaupari me mira y sonríe, porque me imagino con su experticia jurídica, él es abogado, doctor en Derecho, con dos maestrías, bueno, analista, crítico político, escritor. ¿Cómo le va, Héctor? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Rubén. Muchas gracias. Han sido realmente horas, tú has señalado, muy intensas. Sí, ha sido lo que yo puedo llamar un golpe patafísico, ¿no? Es decir, una situación entre Partesca y de Zarzuela, donde un presidente acorralado por 51 carpetas fiscales, 51 procesos de investigación llevados a cabo por la propia fiscal de la Nación y un equipo especial de fiscales que creó para ello, ¿no? Ajá, Se exacto. convirtió obviamente en el primer enemigo a tomar, en el primer escollo del presidente para continuar siendo, ¿no? Mm, Eso ha sido lo que lo que lo ha sacado de control y obviamente el cierre del Congreso, que era una, digamos, propuesta política que ha continuado durante desde el inicio de este ya medio fallecido régimen, claro, era la punta del iceberg, como decimos, era como que abrir la llave porque el verdadero propósito, y en eso se asimila mucho al golpe de Estado que hizo Alberto Fujimori, mm, era tomar el control de las instituciones tutelares, es claro. decir, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, etc. Mm, En el caso nunca hemos visto en el Perú un Estado, o un presidente, perdón, con más ejercicio de soledad. Aquí lo que se ha producido es un presidente que no habló con sus ministros, no claro. concertó con sus abogados, hasta anteayer en la noche se sabía que no, el Congreso una vez más iba a fracasar en su intento de vacancia, iba a quedar en ridículo por tercera vez, Ujú, incluso minutos hace de la mal dado mensaje a la nación, ¿no? mm, Digamos, teníamos todos los analistas la información de que no llegaban ni siquiera a los 80 votos, ¿no? En claro, el claro. Congreso de la República. 101 Total, votos fueron, en exacto. definitiva. Ujú, Y lo que detona este hecho, lo que detona la vacancia es precisamente el mensaje presidencial, un mensaje presidencial sin apoyo de ninguna de las tres armas,
¿no? claro. Incluyendo también, por supuesto, la Policía Nacional, Mm, donde obviamente no hubo ni siquiera una concertación. Hay que destacar ya ahora, donde ya está más o menos disipado el humo mm, del proceso tan intenso, que, digamos, el respeto, primero, destacar el respeto a la institucionalidad de los líderes de las instituciones tutelares peruanas. Creo que sí, el Estado, sí, como corpus, sí, ha reaccionado institucionalmente sí. en defensa del orden constitucional y en defensa del Estado de Derecho. Cuando uno Doctor, tiene, respecto a ese tema es muy destacable, porque yo viendo ayer las noticias, en la cobertura periodística formidable que hizo TN en la República Argentina, se veía que ese corpus, que es el Estado de Derecho peruano y la República, actuó inmediatamente, reaccionó inmediatamente, se dieron todos los dispositivos, ¿no? Es decir, de seguridad, la guardia policial, los cordones policiales, rápidamente emite un comunicado, tanto la policía como el comandante general de las Fuerzas Armadas, no dándole apoyo a esta así intención es, del expresidente bueno, Castillo, y rápidamente apoyando, incluso porque va a la asunción del mando, de la vicepresidente, va a la asunción del mando, ¿no? sí, claro, A claro, aceptar el cargo claro, presidencial de la claro. sucesora, que es la Y doctora como Dina Boluarte, ¿verdad? Dina Boluarte, sí, Exacto. Y vemos además un Congreso que inmediatamente reprueba esa decisión, el 101% de acuerdo con que el Congreso permanezca, no contó con el apoyo de los ministros que empezaron a renunciar, sí, inclusive cuando pero se enteraron. Y quiero una dar un renuncia dato, dominó, se renunciaron fue un unilateralmente. efecto dominó inmediato donde se Inmediato, vio que el Estado de Derecho peruano está totalmente intacto, que es saludable, ¿no? Que sí, rápidamente las instituciones le dijeron a este señor, sí, mira, no sos un monarca, no sos un rey, por más que quieras ser, tenés que ir por la vía del derecho y esto tiene sus carriles correspondientes. sí, Ahora, acá caben varias preguntas. En diga, definitiva, ¿quién es Castillo, ¿no? Quién es Vladimir Cerrón, ese polémico empresario, el dueño, ¿no? De Perú Libre, prácticamente, claro, ¿no? claro. Este, una Ante, embestida de izquierda fuerte, ¿no? En el Perú con este sí, movimiento. sí, 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 claro, claro. Lo que pasa es que, a ver, ahí hay que distinguir dos cosas. Para decirlo con claridad, Pedro Castillo es un embaucador y un aventurero que Mm. se disfrazó de profesor ejemplar y que, como decimos en el Perú, porque era un sindicalista que o sea, digamos, ni siquiera trabajaba como profesor, no, vivía permanentemente de las licencias sindicales, Mm. y que se encuentra, como decimos los peruanos, que le aparece la Virgen, ¿no? Y encuentra a este señor Vladimir Cerrón, que es verdaderamente el hombre peligroso de este asunto. Él es un médico formado en Cuba, ¿no? De acuerdo con todas las pruebas y todas las investigaciones periodísticas serias que se han hecho sobre el tema, es un espía del G2 cubano. Está Oh, claro, casado con, está casado con un agente del G2 cubano, ¿no? claro. Y obviamente él es el verdadero líder de este proceso, es el hombre del castrochavismo en el Perú, ¿no? Mm. Y por supuesto, además, un político corrupto, ¿no? Notablemente Claro. corrupto. Tan corrupto que en estas elecciones, donde gana Castillo, él no se puede presentar como presidente. Mm. No se puede presentar presidente porque estaba sentenciado por corrupción. El Ujú. proceso había llegado hasta la Corte Suprema y había sido confirmado hasta la Corte Suprema. O Eso sea le que tiene impide a él, condena confirmada, condena. tiene condena Claro. confirmada y otros procesos más en cierre, ¿no? O En sea su que hay vida, cosa juzgada, tiene una cosa sí, juzgada. por Sí, supuesto, eso es lo que le impide postular. perfecto, perfecto. ¿Correcto? Y entonces, frente a esa imposibilidad de postular, ¿no? Además, por supuesto, cuenta con apoyos pues, de los flagelos más importantes del Perú, que son el narcotráfico y el narcoterrorismo que en el PRAE. Ese Doctor, es ¿se un, puede decir que este movimiento es la versión política o el disfraz político de Sendero Luminoso? claro, sin Claro, duda. O sea, no, en eso no, al menos tuvieron no diría la decencia, sino tuvieron la transparencia de nunca ocultar quiénes eran sus aliados, cuáles eran sus intenciones. Sus intenciones eran dinamitar el Estado de Derecho, claro. pulverizar a las instituciones e introducir al Perú dentro de la órbita castrochavista, primero a través de una asamblea constituyente y luego, digamos, transformando el Estado en una máquina para que ellos perpetúen. Sí, Eso fue sí. siempre un mensaje claro, ¿no? Doctor, ¿cómo está a full trabajando Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, ¿no? Sí, por Porque supuesto que estamos sí. viendo a estos señores que son Sendero Luminoso disfrazado de partido político queriendo dar un golpe de Estado,
Por otra parte, vemos en Colombia a Petro, es la FARC, ¿no? Son la o el ELN, no sé. claro, claro, Tenemos por otro lado a Boric, que se le está cayendo a pedazos también su gobierno. Es decir, claro. una embestida de esas izquierdas radicales, ¿no? Rumbo a ese socialismo del siglo XXI. Sí, En Argentina, una presidente que es condenada por corrupción, ¿no? Por administración fraudulenta en perjuicio de la nación. sí, ¿No? sí. Después de Con una inhabilitación larga perpetua. causa de un país que es muy recursivo en su justicia, larguísimo, ¿no? De 2008. Y cuando Sí, sea muy ancianita, capaz que queda la condena firme, veremos. sí, Ujú. veremos, veremos. Pero aquí lo que tenemos es esto, ¿no? Sí, Y este hombre llega, como le digo, porque era un hombre sin trayectoria. Es decir, era claro. un hombre que ni siquiera tenía pasaporte, no tenía su registro único de contribuyente en funcionamiento. Es decir, Oh, estaba por completo fuera de la legalidad. claro. Y por legalidad me refiero a lo que, digamos, Un yo lo que contribuyente que está encuentro trabajando en blanco, exacta, ¿verdad? así es, Con así es. aportes a la previsión social. Quizá eso es, aparte de su, digamos, composición racial, es lo que finalmente le ayudó en un país que efectivamente tiene una respuesta institucional hasta cierto límite, pero digamos, es un archipiélago frente a un océano de informalidad, Claro. que es básicamente, para aplicarlo en breve, la situación social del Perú, ¿no? Y entonces eso le sirvió un poco para oxigenarse y sobrevivir, Ujú. pero, pero a lo que ha acontecido ahora es que efectivamente él nunca se dedicó a gobernar, sino fundamentalmente a hurtar dineros del erario público y a recibir sobornos para mantenerse él y su propia familia, Ujú. lo que ha quedado claro. Y eso es lo que, frente a esa reacción, no frente al Congreso, que en realidad el Congreso no ha sido un parlamento obstruccionista contra Castillo, ¿no? Salvo en los casos en los que ya Que ha pues era sido más bien evidente. un congreso más obsecuente. Acá el tema de él es con el Poder Judicial, ¿verdad? Así es, así es. Eso hay que dejarlo claro. El Ah, verdadero talón de Aquiles de Castillo, su verdadera piedra en el zapato, era esta fiscal de la Nación y las ah, carpetas fiscales que iba generando, claro. ¿no? A ello se iba a sumar el hecho de que eh, la actual presidenta del Poder Judicial, Elba Barrios, como el que venía, iban a cargar sobre todo las tintas una Mm. vez terminadas las pesquisas fiscales y llegados los expedientes fiscales al Poder Judicial peruano. Entonces, el Doctor, verdadero entonces, dolor de cabeza era ese, claro, era no el ese. Congreso de la República. Claro, Así es, claro. exactamente. O Igual sea que en que el caso de Fujimori, igual, exactamente claro, igual. claro, claro, igual. Ahora, en ese sentido, este señor que lo podríamos calificar apelando a una caricatura, a un bujo, un dibujo animado, este Pinky Cerebro, ¿no? Porque está, Vladimir Serrón quizás sea cerebro y él es Exacto. Pinky, En fin, exactamente. pretendió fueros dando un golpe de Estado, hizo todo lo que se pegó un tiro en el pie. Quedó Sí, sin claro, fueros y claro, sometido, ahora claro. expuesto a la justicia. Por eso la Bueno, fiscal fue fue rápidamente y le leyó todos sí, los claro. cargos. A ver, Claro. era tan clara la soledad en el poder. O sea, yo creo que es una manifestación de que efectivamente el poder es solitario. Escucha así, yo creo que es una manifestación de que, bueno, las decisiones en el poder siempre se toman casi a solas, pero en este caso estaba absolutamente desamparado y desprovisto. Ni Ah, siquiera tenía a su escolta leal, por lo que se ha sabido, ¿no? Cuando ya existe el comunicado de las Fuerzas Armadas, mm. la escolta del presidente está integrada por miembros de la Policía Nacional del Perú. El comandante general de la Policía Nacional del Perú ordena a la escolta del presidente que lo conduzca en camino a la prefectura. Es ahí donde se produce la captura. Ah, claro, claro. Eso es lo que ocurre. Ese es un detalle muy Es importante, un ¿eh? detalle muy importante. O sea, la Claro, claro, Guardia Presidencial está constituida por la Policía Nacional del Perú, claro. seguramente un Así es. destacamento Un especializado. destacamento especializado que Claro. requiere, obviamente, y claro, pero digamos, antes de deberse al político, una vez que éste queda fuera de la legalidad, Mm. el policía, especializado o no, el oficial, se Mm. debe a su comandante general. Claro. Reciben la orden del comandante general de conducirlo en caminos a la prefectura y es ahí es esa esquina donde se produce la captura. Estaba Se lo detienen. detenido. Estaba Claro, detenido, claro, claro, estaba detenido, estaba claro. detenido, estaba detenido porque A ver si efectivamente, escucha, igualmente decía, a ver si escucha Presidencia de la República Oriental del Uruguay, ¿no? Que acá pasaba lo bueno, mismo. Acá la escolta presidencial o los custodios presidenciales se supone que tiene que ser la Policía Nacional.
Sí, ¿no? O en claro. todo caso, un destacamento especial del ejército a través del Ministerio de Defensa, qué sé yo. Así es, Pero tener así es. custodios, una especie de patovica custodio como había acá, que fueron instalados por la izquierda del Frente Amplio, una cosa rarísima, ¿no? Bueno, usted debe Claro. estar enterado del caso Astesiano, ¿no? Sí, sí, Eh, doctor, ¿es cierto que este hombre en lo que llevaba de gobierno cambió 100 ministros? sí. ¿100 O ministros? sea, sí, claro, pero eso era deliberado. O sea, era deliberado por dos razones. Primero, por una razón, digamos, ideológica y de acción política, porque su amo, Terrón, ¿no? Lo que quería era dinamitar el Estado desde dentro. Es decir, producir una situación de abandono del Estado a los más necesitados, Claro, producir una situación de desorden dentro del propio Estado, de incapacidad de responder a las necesidades sociales y generar lo que nosotros llamábamos un momento constituyente, es decir, un hartazgo de la población con el exacto. propósito de que ya las masas abandonadas y enfurecidas y empobrecidas, etcétera, y sin atención, Sí. tomaran el Congreso al que se había señalado como funcionista Claro, e crean la incapaz. anarquía social, ese estado de Exacto. caos. Así Exacto, es, así es, exacto, así es. exacto. Pero además había una razón, digamos, mucho más pedestre, ¿no? Y esa razón pedestre era que efectivamente, como ya se ha ido sabiendo, estos propios ministros tenían que entregarle dineros al presidente, ¿no? Y a sus allegados para poder permanecer en el cargo, ¿no? Uh, Aparte de realizar, claro, aparte de realizar ellos mismos sus sí, propias corrupciones. Entonces, como ya no estamos, pues, en el siglo XX, sino estamos en el siglo XXI, donde hay, digamos, una sí, multitud de maneras de descubrir estos entuertos, sí, obviamente los ministros caían, pues, como moscas, ¿no? Uno detrás de otro, mm, precisamente porque o eran descubiertos o tenían que claro, ir, ¿no? claro. Y claro, y lo decían o sea, era deliberado. Sí, claro, era una En la, práctica deliberada, claro, claro, así es, claro. en los Mm. audios que se han ido descubriendo, los propios ministros decían, bueno, déjame un mes, déjame 2 meses, que es el tiempo suficiente para yo poder, Qué digamos, increíble, qué capturar dinero. Sí, increíble. claro, por supuesto. Ministro suplicando, no, no. Esto yo recuerdo la canción de una eminente escritora, creo que era maestra de escuela argentina, María Elena Walsh, cuando escribió El Reino del Revés, ¿no? Estamos en América Latina estamos viviendo en el reino del revés en lo que hace a los principios de la República, del Estado de Derecho, de una Claro, democracia representativa. Doctor, para ir más o menos cerrando la nota, nos queda pendiente, vamos a volver a hablar en otra oportunidad de su libro, La claro que sí. libertad se lleva en el corazón. Escribió un último libro, el doctor Ñaupari, evidentemente un intelectual, un escritor, analista, crítico, bueno, es de todo, ¿no? Una especie de Leonardo da Vinci de los que tenemos en América Latina, además de Claro, ser un académico, por supuesto, de relieve, catedrático, doctor en Derecho, con 2 maestrías, ¿no? O sea, yo no digo más, pues si no me voy sintiendo yo como muy menor, muy ay, terrestre. correcto. Doctor, ahora quiero cerrar con este tema para que la gente entienda que por otro lado, Perú tiene un mundo paralelo estable que es la economía, el modelo económico a través de la independencia técnica del Banco Central, ¿verdad? Que Sí, esto creo que a partir del año 97 cambia un Perú claro. que venía siendo hiperinflacionario, que era un Sí, desastre, modifican ese modelo de algún modo parecido a ese modelo brasileño, ¿no? Y queda estabilizada la economía peruana. La inflación es baja, el peso de ustedes, la moneda el sol, es sí, muy estable, que es claro, el el sol, sol, ¿no? sí. Creo que están a $3 más o menos, ¿no? Tres y poco el cambio. Tres y poco. Ha bajado ha bajado de ayer a hoy precisamente por el cambio de gobierno. Sí, Claro, claro. claro. ¿Y el presidente del Banco Central está de 2006? ¿Puede Bueno, ser? él es realmente, como se dice en Argentina y en Uruguay, un prócer de la República, Julio ¿no? Velarde, ¿no? Julio Velarde, así es. O Velarde. sea, Mm, gracias a él, mm, digamos, no se ha competido este zarpazo estatista económico que hubiera prácticamente devastado la economía. Al ser el claro, sol fuerte, obviamente las operaciones comerciales, digamos, las operaciones mercantiles formales e informales, mm, se realizan en una moneda con valor. claro, Y, claro. y esa, claro, digamos, ese medio de intercambio funciona tanto en una economía informal como en una economía formal. Es decir, Exacto, como los que se prestan el dinero en negro, como quien va a pedir un préstamo al banco, ¿no? exacto. Esa moneda no se diluye como el agua entre los dedos. Y Ujú. esa fortaleza es lo que permite que la economía, digamos, Genera siga fluir. confianza en el mercado, es una Así moneda de fiducia, fiduciaria, que es de fe. Es un título que exactamente, lo que dice que vale, así es. vale, no Y, devalúa. a- y además tiene un enorme respaldo. Claro, claro. Tiene O un sea, tiene enorme un respaldo respaldo. en fondo, en Las oro reservas y del banco son de la Reserva del importantes. Banco, así es, se replican en el caso del sistema Claro, peruano. Y claro, además, claro. permítame puntualizar,
es la gran cantidad de tratados de libre comercio que se han Ah, firmado tanto por el Congreso como por la sola firma, ¿no? ah, Un ah, gran temor que teníamos con este presidente Castillo era que aquellos tratados de libre comercio que no habían pasado por el, el Congreso podía mm, ser simplemente anulados de sola firma por el presidente. Hay que claro. recordar que el presidente del Perú tiene mucho poder, ¿no? Mm, Lo que pasa es mm. que, a ver, pones a un incompetente, que su No, único claro, claro, horizonte claro. robar 2 pesetas, digamos, ¿no? Sí, Que sí, su sí, único horizonte, entonces, claro, y que sí. además, para ocultar su crimen, ¿no? Seguro, seguro. Apela a este lenguaje de discriminación, apela a este lenguaje de enfrentamiento, apela a este lenguaje de victimización, ¿no? Seguramente detrás Eh, de él el titiritero que es Vladimir Cerrón, ¿no? así es, Indicándole así todos es. esos movimientos. Y el Do- embajador de Cuba. Y el embajador, claro. Doctor, ¿le parece continuar con esto? Vamos a seguir, hay mucho tema acá, mucha tela para cortar. Se nos va el programa, lamentablemente. Tenemos que hablar de su libro, tenemos que hablar de esa economía peruana que también tiene un mercado negro, ¿no? Un mercado laboral en negro, será un Sí, tema a corregir, debe ser ah, un correcto. desafío para ustedes, pero los niveles económicos dan muy, muy bien en Perú. Sí. ¿Y qué pasará hacia las próximas elecciones? ¿Hay posibilidades de que sectores Bueno, más lo que humanistas, los más radicales, hacia el liberalismo? Mm, esperemos que sí, esperemos que haya finalmente un llamado a la unidad, un llamado a la sensatez, una, un espíritu de humildad, mm, ¿no? Y de acuerdo entre la propia centro derecha y el centro democrático mexicano, ¿no? O claro, sea, claro, creo claro. que creo que lo que debe hacerse es un espíritu de concertación, de cooperación, de alianzas programáticas, porque si no vamos a volver a una situación incluso peor en la que acabamos de padecer, ¿no? Sí, Entonces, sí. ese es el Vamos a llamado que conversar eso, vamos a conversar eso porque eso ya no es un ideal, es una necesidad de toda la región. Yo creo que es así. Si no, vamos a perecer todos como país. Mire, tenemos el ejemplo, la Unión Europea creo que nos está diciendo muchas cosas, ¿no? Respecto a ese sí, tema, por es ejemplo. verdad, es verdad. La necesidad de conversar, de hacer pactos políticos, Sí, de sí. generar pactos políticos importantes, Unidades de arancelarias, ¿no? Que nos permitan así es, un así es, tráfico comercial mucho más, ampliar la zona de comercio, ¿no? Entre es varios verdad. países. En Doctor, concreto, de lo que se trata es de quitarle las manos al Estado de la economía, en concreto. y si Y eso se es parte pudiera romper con los estados patos, le digo yo, que dan un paso para adelante y dos para atrás, porque convivir con organizaciones políticas marxistas muy afiliadas a este foro que busca todo esto, desestabilizar los estados de derecho, las repúblicas, es muy complicado, es realmente complicado. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y el realmente esfuerzo que sé que hace por estar presente. Lo así. convoco para la próxima, antes de la fiesta, vamos a estar seguramente conversando. Por supuesto que sí. Gracias. Un enorme abrazo. Gracias. Saludos de Perú. Igualmente, ¿eh? Abrazo. Igualmente. Chao. El doctor Héctor Ñaupari conversando con nosotros, un eminente especialista del Perú, hablando de política. Ya está con nosotros ya el historiador, periodista Juan Bautista Jofre. Qué nombre, ¿no? Juan Bautista, como el Bautista del Jordán. Bueno, Juan Bautista Jofre ha bautizado de algún modo el periodismo de investigación con sendos libros. Tiene 14 libros publicados. Y ahora publica otro llamado La Trampa. Vamos a conversar con él. No sé qué te parece, Damián, si ir a una pausa, cumplir con la pausa publicitaria y hacemos la nota de continuo con precisamente el Tata Joffre, ¿no? Juan Bautista Joffre, personalidad argentina, muy conocido, muy consultado por los grandes medios, hoy por hoy periodista de Infobae ya desde el año 2019. Quédate ahí.